En ese orden, Jofre Campaña, buenos días y bienvenido. ¿Qué es lo bueno de del proyecto de nueva Constitución? Yo creo que lo bueno, sin lugar a dudas, es que permitió que algunas caretas caigan. ¿Qué es lo malo? Lo malo, la forma como se ha pretendido engañar a los ecuatorianos con una mofa y una burla que ha sido todo este proceso. ¿Y qué es lo feo? Lo feo, sin lugar a dudas, que se rompe absolutamente con los principios de democracia y entre ellos, como una consecuencia, con los principios de descentralización. Sustente esto último, que ha sido su obsesión, diría casi, no solo su preocupación. Bueno, yo creo que hay temas muy sencillos. ¿Qué rompe un principio de democracia, por ejemplo? Bueno, todo el esquema que está diseñado para, por ejemplo, tener una designación transparente de quienes nos van a representar y quienes nos van a controlar. Por ejemplo, la designación de contralor, procurador, etcétera, que va a quedar en manos, en definitiva, del gobierno a través de estas comisiones en las que tiene mayoría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esas entidades de control, la mitad se nominan con 2 delegados, hasta donde recuerdo, de distintas funciones, y la otra mitad con lo que tanto reclamamos los ciudadanos. Lo que ocurre es que la trampa está en la forma como se plantea la representación de los ciudadanos. Es decir, cuando no hay un esquema claro, regulado, que aquí nos permita decidir y saber cómo se van a designar esos ciudadanos, entonces estamos a despensas de las cientos de remisiones a la ley para regular ciertas materias. ¿Qué quiero decir con esto? La Constitución, que es aparentemente larga, desarrollada, etcétera, tiene la mayor parte de sus disposiciones de conformidad con la ley. De conformidad con la ley, que se estructurará de conformidad con la ley. Son las que harán el congresillo si gana el proyecto. Pero por supuesto, entonces, ¿cuál va a ser la participación o la discusión democrática para un país? Una visión de país paupada por el hecho de haber ganado unas elecciones. Eso no es democracia. Pero ya hemos visto que los ciudadanos no estamos indefensos, no somos mancos, ciegos, sordos ni mudos, y que la Asamblea fue permeable a una serie de críticas cuando fueron sustentadas. Desde esta reciente rectificación, a raíz del levantamiento de opinión de los sectores indígenas, hasta otras que tenían que ver con barbaridades jurídicas. ¿Por qué la desesperanza? Si se abre la instancia para los ciudadanos, entremos por esa puerta. Veamos, alguien puede creer, y yo respeto a que lo crea, pero alguien puede creer que hubo permeabilidad por el hecho de haber aprobado el quichua como idioma oficial. Lo que hubo fue un análisis muy rápido de los votos necesarios y de qué sectores deben ser necesarios para poder apoyar el sí. Bueno, si esa es la lógica, ganemos votos, pues, porque una democracia la legitimidad la tienen quienes logran conseguir representación popular vía votos. Claro, que usted sí gane votos y en la medida que tenga votos resulta representativa. Bueno, en parte es lo que se está tratando de hacer cuando se le trata de decir al país lo que va a venir con esta Constitución. Lo que ocurre es que es muy difícil combatir con una campaña oficial impresionante en dinero, en publicidad, y mucho más cuando el gobierno empieza a comprar votos ofreciendo el incremento del bono. Así se le ganó el no, en ese caso fue el sí a Pinochet. Así se le ganó el no Chávez. Bueno, yo creo que son procesos y lamentablemente el gobierno aprovecha la enorme pobreza de la gente y una realidad que es irrefutable. ¿Quiénes de los ecuatorianos que votan van a leer esta Constitución? Y no solo los que la van a leer, que ya es dificilísimo, ¿quiénes la van a entender? Entonces, la elección al final queda reducida a quién tiene los mejores spots publicitarios y quiénes tienen el dinero para ofrecer vivienda, ofrecer bonos, etcétera. Ya veremos. Yo no considero que necesariamente es así, aunque entiendo su desazón. Usted dijo también que la Constitución propicia el centralismo. ¿Por dónde? Cuando la Constitución regula en uno de los capítulos principales la distribución de competencias, primero que hay un listado de competencias que es enorme para el gobierno central. Hoy ya tenía 4, acá tiene 11 multiplicadas por 2 o 3 en cada caso. Unas mínimas. Le aumentaron 7 competencias al Estado, se las devolvieron. Pero por supuesto, las van a recuperar. Pero además, en algunos numerales que no son 11, se mencionan 4, 5 o 6. Fíjese esto: políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda, etcétera. Todo para el Estado. ¿Para qué quedan en definitiva reducidos los municipios? Quedan reducidos a pequeños comités barriales. A poco más que eso. No, porque tienen competencias sobre tránsito también. Las tienen hoy día parcialmente, y las van a tener parcialmente. Alcantarillado es importante, sí, es importante, pero no es lo medular al final para el desarrollo de una población. Y algo muy grave, y es que uno de los artículos que aquí se mencionan, y es parte de la trampa, menciona que va a haber una comisión centralista que va a asignar competencias residuales a favor de los gobiernos autónomos. Residuales. Excepto aquellas que por su naturaleza no sean susceptibles de transferencia. Ya se anunció, pues, el aeropuerto y otras muchas más. De allí que yo no creo que este sea un proceso transparente. No fue un proceso transparente, fue un proceso viciado en el que hay mucho cinismo. Sobre eso le quiero preguntar a Gabriela Baer algo más. Gaby.
Gracias, Carlos. Doctor, buenos días. Buenos días, Lorena. ¿Con quién se asociaría Guayaquil si el proyecto de nueva constitución se aprueba y debe necesariamente ser autonómica con una provincia contigua? Creo que es una gran pregunta la suya. No va a haber ninguna posibilidad de asociarse según esta constitución. Quien se asocie debe estar verdaderamente loco para hacerlo. ¿Por qué? Porque al asociarse renuncia a parte de las competencias que hoy día tiene para cedérselas a un organismo ajeno, y parte de las que tiene también van a las juntas parroquiales. En definitiva, la provincia que decida asociarse va a quedar reducida a su mínima expresión, va a entregar mucho poder teóricamente del poco que tiene a este gobierno regional, con lo cual no va a haber en el Ecuador ningún modelo autonómico. Esta es una gran farsa, Gabriela. Ahora, por otro lado, ¿cree usted que el alcalde debe irse si el proyecto de nueva constitución gana con su votación también en Guayaquil? Pues con ese modelo de autonomía asegura que no se puede avanzar. No, yo no creo que el alcalde deba irse. Yo lo que creo es que muchos más ciudadanos deberíamos ya interesarnos e involucrarnos en la vida pública. Yo creo, por ejemplo, que Guayaquil requiere hoy como nunca un gran equipo de pensadores para planificar el desarrollo de la ciudad. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en los próximos 50 años y qué queremos de Guayaquil en esos 50 años que vienen. Tenemos dos opciones: o planificamos para un gran desarrollo o simplemente nos cruzamos de brazos y vemos cómo esto se cae en pedazos. Gracias. Carlos, sigues. Para hacer una pregunta que supongo que muchos serán y que a mí me desconcierta, y se lo digo con franqueza, y en la medida en que se refiere a actuaciones públicas tiene validez. ¿Cómo entender a Jofre Campaña, que es abogado del hermano de Rafael Correa, a Jofre Campaña, que es un propulsor de la autonomía con Nebot, y a Jofre Campaña, que fue abogado de Gustavo Noboa Bejarano, a quien satisfizo la amnistía pedida por Rafael Correa y gestionada por la Asamblea? Yo creo que de una forma muy sencilla. Yo soy abogado ante todo. Como abogado defiendo a Fabricio Correa, no hoy, soy abogado de Fabricio Correa desde el año 2003. Y si Fabricio Correa estuviera en una actividad política franca, directa, controvertida con Guayaquil, por ejemplo, yo dejaría de ser su abogado. Soy abogado de él porque no está en política y es un ciudadano más que tiene derecho a una defensa. En el caso de Gustavo Noboa, he criticado abiertamente las potestades de la Asamblea para ordenar una amnistía. Yo creo que no tenía facultades para hacerlo. No obstante, se autocalificaron de plenos poderes, acudí a una instancia que es el Tribunal Constitucional rechazó la demanda y frente a eso estamos ante hechos consumados. Claro, cuando la Asamblea le conviene a su cliente está bien. No, yo he criticado la Asamblea no le conviene al derecho está mal. ¿En qué quedamos? He dicho claramente que no creo que la Asamblea tenía facultad para dictar esa amnistía, al punto de que yo que defiende a quien le paga o que defiende a quien lo merece. Defiendo a aquellas personas cuyas causas son justas desde mi valoración de justicia. Gracias a Jofre Campaña por sus definiciones personales y políticas.